10:30 de la mañana. Martín, hablamos de economía. Hablamos de economía, tenemos varias cosas para charlar hoy, pero una que para mí destaca que es que salió un informe de auditoría externo del Fondo Monetario Internacional, que es algo que hace todos los años el fondo, ¿sí? Todos los años hace una especie de... lo hacen los grandes organismos, tienen como mecanismos de evaluación por fuera del propio organismo para garantizar cierta transparencia, idoneidad y estas cosas que hacen los que les sobra plata para hacer... La que no tuvieron para entregar toda la plata que entregaba el fondo, ¿no? De hecho es parte de ese informe, pero el de que caía con el gobierno de Macri, el que pues marcó las alertas de, che, acá se equivocaron fiero con la gestión de Argentina. Bueno, salió el reporte del 2024, se tomaron un tiempo porque tienen que analizar no solo el caso de Argentina, porque el informe es un informe de todos los países que son parte del Fondo Monetario, o sea que es un informe muy exhaustivo, que después tiene capítulo por capítulo el caso de cada país. Yo traje para que veamos primero una placa, ¿sí? Que es la que ubica en términos de fortaleza o debilidad, ¿sí? Más azul es más fuerte, más rojo es más débil. La relación entre lo que se esperaba y lo que terminó ocurriendo. Okay. ¿Sí? Expectativa versus realidad. Algo así, porque lo que compara es los fundamentos de los programas de cada uno de los países con lo que efectivamente terminó ocurriendo. Bueno, los países que están en la parte más alta del cuadro, que son los de color más azul intenso, año a año, ¿sí? La escala va desde el 2015 hasta el 2024, muestran programas más sólidos, ¿sí? Claro. Esto quiere decir, no que sean ni países más grandes ni más potentes, sino que se propusieron hacer algo y lo hicieron. Y estuvieron más cerca de cumplir con todo lo que se propusieron hacer. Siempre es en base a lo que hizo el país. Es en base a lo que hizo el país. Okay. ¿Sí? Esto es capacidad crediticia, estabilidad de la moneda. Refuerzo de las reservas. Exactamente. Todos los ítems que se suelen mirar desde el Fondo Monetario en los países involucrados. Acá tenemos un cuadro que, insisto, en la parte superior vemos los que son más fuertes de lo que se esperaba. ¿Sí? Los que están en la parte alta son los que tuvieron una fortaleza mayor a la esperada. Los que te sorprendieron para bien. Exacto. Teníamos una expectativa y anduvo mejor incluso que la que tenían planteada. Y aparece casos como Singapur, Suecia, Países Bajos, Alemania, España. Bueno, seguimos. Aparece México, aparece India, aparece China dentro de ese grupo de países que rindieron mejor de lo que se esperaba. En el segundo bloque de países, que son los que esencialmente están en línea con lo que se planteaban, con los fundamentos de sus programas económicos, aparecen otra serie de países más mixtos. ¿Sí? Aparece Tailandia, aparece Rusia, aparece Japón, pero también aparece Brasil, te aparece Indonesia, Corea, Suiza. Hay un montón de países que están como... Los que trabajaron a reglamento, claro. Hicieron lo que tenían que hacer y no mucho más. Ahora, en la parte baja del cuadro aparecen los que tuvieron un desempeño más débil que lo que los fundamentos sugería que podían tener. Y entonces cuando miramos de arriba para abajo aparece Australia, aparece Estados Unidos, aparece Canadá y al fondo de la tabla aparece Argentina y Bélgica. Claro, hay una particularidad con el caso argentino, que lo podemos notar, que es que los primeros 3 cuadraditos están en blanco. Sí. Porque esos primeros 3 cuadraditos son de los años en los cuales todavía no habíamos vuelto al Fondo Monetario. Qué triste. En esos 3 años no había fundamentals o base para evaluar a la Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina había decidido no pedirle guita al fondo, no tener programas, no tener ningún tipo de vínculo económico con el Fondo Monetario. De todos esos países es el único Argentina que tiene cuadraditos blancos. Que tiene cuadraditos blancos en ese periodo, que insisto, la serie va desde el 2015 hasta el 2024, que es el último dato. Bueno, 2015, 2016, 2017, cuadraditos blancos, nada para evaluar. De ahí en adelante, todos cuadraditos rojos, con desempeños más débiles que las expectativas, insisto, que el fondo y el país involucrado, en este caso Argentina, tenían hacia adelante. Esto incluye el gobierno de Milei en su primer año. Sí. Para decirlo con claridad, lo que está diciendo esta evaluación externa es el gobierno argentino no cumplió con las expectativas que el propio gobierno argentino había planteado en su relación con el Fondo Monetario durante el 2024. Y en sus 3 gestiones, o sea, ni Macri, ni Alberto, ni Milei, nadie. Ninguno de los 3, y si lo miramos en detalle, la intensidad del rojo es exactamente la misma. ¿Sí? La intensidad del rojo en todos los años evaluados desde el 2018 para acá es exactamente igual. Y esto quiere decir, somos unos incumplidores seriales con las metas del Fondo Monetario. Metas que solemos poner nosotros. Nosotros, sí. Pero esto? Constantes. Por lo menos fuimos constantes, parejos. Sostenidos y sin claudicar, incumplimos nuestras propias metas, porque el Fondo Monetario finalmente lo que hace es bancar o no bancar a proyectos políticos. Digo, esto que decíamos, que veíamos del embajador yanqui metiéndose en política interna, no es sorpresa, no es nuevo. Es cierto que es mucho más abierto lo que está diciendo, pero finalmente el Fondo Monetario es un instrumento del poder norteamericano y de otros poderes para poder incidir en políticas domésticas. Sí, de hecho lo había dicho el Fondo Monetario,
Ministerio, lo dice ahora el nuevo embajador, hay que apoyar a Javier Milei en las elecciones intermedias. Abiertamente. Ahora, cuando miramos en detalle lo que dice el fondo sobre la Argentina, aparece una serie o lo que dice en cada capítulo, insisto, el informe es muy largo y tiene para cada país una especie de síntesis, un cuadro de síntesis. Voy a tener solo un par de ideas porque es muy, muy extenso, pero para darnos una idea de lo que el revisor del fondo dice del programa de Argentina. Dice, la primera cuestión, a pesar de los avances recientes, la vulnerabilidad externa siguen siendo elevadas, ¿sí? Habla de un sistema, un país muy endeble, muy vulnerable. Segunda cuestión, analiza el saldo de cuenta corriente, esta idea de que salen más dólares de los que entran. Dice, bueno, estamos muy lejos de un saldo de cuenta corriente saludable para la economía argentina, ¿sí? El saldo de cuenta corriente está estimado para el 2024 en un 0,5% del PBI, en negativo, o sea, te da menos 0,5 del PBI. Un dato saludable tendría que andar en torno al 1,4% positivo. O sea, te tendría que sobrar un 1,4% del PBI en el balance de cuenta corriente para tener una economía saludable según los términos de los programas firmados con el Fondo Monetario. O sea, deberías mejorar en 2 puntos, básicamente. Deberías mejorar en 2 puntos, o sea, respecto al año pasado. Y este año arrancó peor que el año pasado, ¿sí? Recuerden que hace poco salió el dato de cuenta corriente. Peor que como el orto en todo. O sea que ese dato no va a ser un dato importante. Dice después que hubo una brecha del tipo de cambio, esto lo consideran como algo positivo, sí, se redujo la brecha del tipo de cambio cuando se abrió el gobierno de Milei. Claro, todavía no tenían la apertura del cepo, esto lo van a valorar positivamente, pero después dice, el alivio cuidadoso de las restricciones cambiarias tuvo como problema la falta de aumento en las reservas y hace falta recuperar acceso a los mercados internacionales y fomentar la inversión. Esto quiere decir, todavía estás muy lejos de tener esa famosa macro saneada. Dice finalmente, la cobertura de reservas sigue siendo inadecuada. Las reservas internacionales brutas, que se estiman en torno al 23% de lo que el Fondo Monetario creía que había que tener, están muy lejos del el escenario esperable, y tiene una particularidad que dice que la escasez de reservas tiene una incidencia muy fuerte en la formación de precios. Todo esto dice el Fondo Monetario con su evaluación externa del programa económico de Milei en su primer año de implementación. Digo, no es un buen dato, no es una buena reseña para la Argentina, sobre todo porque el gobierno nos quiere vender que están haciendo las cosas de manera maravillosa. Bueno, el costado interno, si quieren, de esto es que el consumo no reactiva, la actividad económica no repunta, y salieron en las últimas horas el informe mensual de Sentia, que es esta consultora que analiza consumos en grandes centros de compras y consumos en general. Tenemos 2 placas de Sentia. La primera es la tendencia mensual de consumo en total. Esto es en todos los canales: supermercados, hipermercados, venta online, comercio minorista. Bueno, lo que vemos en la serie, en la parte superior, es la variación en cada uno de los meses, ¿sí? Variación interanual en cada uno de los meses. Todos los meses dan negativo hasta que en el mes de marzo, abril y mayo hay un leve repunte, ¿sí? Ese leve repunte de esos 3 meses se cortó cuando en junio te dio una caída de los consumos en todos los medios de todos los espacios de compra del 0,8%. Todavía en el acumulado anual, esto es de los primeros 6 meses del año, tenés un 0,6% arriba. Claro, pero la caída del año pasado había sido superior a los 10 puntos. Caíste 10 puntos el año pasado, venís recuperando por ahora 0,4. 0,4. Ahora, cuando vos haces una lupa o mirás un poco en profundidad lo que pasa con el consumo en supermercados, que es uno de los datos que para mí es de alta relevancia, te vas a dar cuenta con que el escenario es aún peor. Hubo un solo mes en el cual, en toda la gestión Milei, el saldo te dio positivo, 0,2% en el mes de abril. Todos los demás meses de la serie, la variación interanual del consumo dio negativo. La caída es de casi el 5% interanual respecto al año pasado. O sea, ya el año pasado había sido un desastre. Bueno, sobre ese desastre está cayendo 5% interanual. Y entonces acá hay un fenómeno que muestra un país que sigue sin tener chances de recuperar la actividad, al menos en los grandes consumos de supermercados. En cualquier momento la Nari tuitea que aumentó el consumo en supermercados. A nada, ¿no? a nada de eso. Bueno, ayer traíamos un dato que es el dato del EMAE, el estimador mensual de actividad económica. Salió ayer mismo el mismo dato, pero de una consultora, Equilibra, para el mes de junio. Aclaración o pie de página de esto: Equilibra viene pegándole casi
sin error al dato de actividad en los últimos meses del gobierno de Milei. Esto quiere decir, cuando vos miras cuánto anticipaba Equilibra para el mes de mayo, anticipaba prácticamente el mismo dato que salió hace unas horas en el EMAE. Entonces sirve para presagiar o para mirar hacia adelante qué es lo que puede pasar con la actividad en el mes de junio, ¿sí? Mes que ya se cerró. Para Equilibra se repite la dinámica del mes de mayo, y esto es, sube la interanual un 6,5%, pero les da 0 el crecimiento entre mayo y junio a Equilibra. ¿Esto qué quiere decir? Que la actividad se está estancando. Claro. ¿Sí? Literalmente, o sea, cero es eso, es el mismo nivel. Actividad estancada, y de hecho cuando miramos la curva vemos que hay un repunte que tiene que ver con el contraste entre una caída muy marcada del año pasado y una recuperación para este año, pero se estabiliza en torno a el 104%. Esto quiere decir un poquito arriba de el origen allá por abril del 23, que es la serie, pero me llama la atención y por eso traje la placa. La gráfica muestra dos curvas, ¿sí? La curva superior es la del EMAE total, todas las actividades. Sí. Ahora, fíjate lo que es la curva de abajo, que es la del EMAE sin la incidencia del agro. Claro. Está prácticamente en el mismo lugar de donde estaba en abril del 2023, y esto es antes de el fenómeno conocido como la sequía que destruyó la actividad económica en el 2023. Y ahora no hay sequía. Estamos en el mismo lugar, si vos le sacás el efecto de la sequía, que en abril del 2023. Digo, claramente no es un escenario ni de recuperación, ni de salida hacia adelante, ni crecimiento en B corta, ni nada por el estilo. Sí, es más o menos lo que decías ayer, digamos que era, digamos que se sustentaba un poco sobre, digamos, la actividad financiera, la minería extractivista y el agro. Y el agro. Por eso es que es interesante la diferencia que hay entre el EMAE con y sin agro. Claro. Digo, porque lo venimos diciendo. Cuando vos tenés un fenómeno disruptivo como una pandemia, una sequía, te distorsionan las estadísticas. Las series quedan golpeadas y quedan tocadas por esa serie, por ese evento. De hecho, cada vez que vemos una serie de actividad, consumo, empleo, de turismo, vemos que hay una caída fenomenal en el 2020, pandemia. Y de ahí te empezás a recuperar la serie. Bueno, lo mismo está pasando con el estimador mensual y el efecto de la sequía. Bueno, hay que ver cómo sigue la película para adelante, pero en un año en el cual elecciones mediante, suele ocurrir que haya como una especie de wait and see, ¿sí? Esperar a ver qué onda, qué es lo que pasa. No es de esperar que haya un crecimiento de la actividad económica. De hecho, lo dijo medio atajándose Antonio Aracre, a quien solemos traer para cuestionar bastante. Ayer salió con un tuit, no lo traje pero porque se me pasó largo, pero diciendo, me adelanto a decir que es probable que los datos del tercer trimestre del año no sean los buenos que esperamos, efecto de, y empezó a meter toda la ensalada de cosas para explicar básicamente que la actividad económica se va a caer en la segunda parte del año. Algunos efectos de la política de Milei se reconvierte en realidad una empresa que produce en la Argentina para Johnson's, que es Kenvue, que es una empresa que lo que hace es producir bienes para cosmética en general, pero sobre todo Siempre Libre y Johnson's Baby son las dos cadenas, las dos marcas que produce. Bueno, va a dejar de producir en la Argentina y va a empezar a importar. ¿Sí? Como veíamos con Lumilagro, como vemos con la mayoría de las empresas que, como Milei dijo, hay que se crean puestos de trabajo en otro país. Claro, se contrata en otro país, se pagan impuestos en otro país, se importan bienes finales y se venden esos bienes finales. Se destruyen puestos de trabajo acá. Se destruyen puestos de trabajo acá. Insisto, si vos tenés la lectura hacia adelante de una actividad económica que no se va a recuperar, de un mecanismo, de un modelo, un mercado que no tiene incentivos para la producción, sino más bien para la importación de bienes, bueno, lo que va a pasar con la mayoría de las empresas que se puedan reconvertir es ir para este lado. De Yapa traje algo que circuló en redes en las últimas horas. Estuvo Milei ayer en Córdoba. Sí. Córdoba es capital nacional del cuarteto, pero además del Fernet. Sí. Bueno, miren lo que viene pasando. Esto lo publica Perfil, ¿sí? No es una infografía hecha por el Destape, ni por ReFM. El Perfil comparte esta infografía que Qué linda la infografía. Qué creativa la infografía. La verdad que está muy bien. Muestra el valor de la botella de Fernet de $7.50 en dólares y y compara abajo el precio en pesos. En la parte superior vemos gobierno tras gobierno cuánto valía en dólares la botella de Fernet. Y tenemos al comienzo de todo el gobierno de Néstor, luego el gobierno de Cristina.
vemos que el pico máximo, el costo más caro en dólares de la botella de Fernet ocurrió en el año 2018 con Macri. Yo tomaba Fernet en el gobierno de Cristina, chicos. Claro. Excelente. Después se vino la devaluación de Macri. Claro, dejé de tomar Fernet. Ahí bajó. Después de la devaluación se ve el piquito y crece y después baja el precio. Sí. Durante el gobierno de Frente de Todos podemos decir un montón de cosas, pero el Fernet estaba accesible, barato, se podía tomar Fernet. Lo he aprovechado. Lo tremendo es el salto. Vayan a pedirle perdón a Alberto. Claro, porque entre Cristina y Macri teníamos un encarecimiento paulatino. O sea, no nos dábamos cuenta, podríamos decirlo. Claro, y aparte venía de la mano de un crecimiento muy significativo de salario en términos reales. Claro. ¿Pero por qué tanto? Ahora, la particularidad es que en el primer año de la gestión Milei hubo un crecimiento tranqui del precio de Fernet. Hoy el precio de Fernet está arriba de los $10 la botella. No. Pues claro, economía dolarizada. Claro. Y entonces Y los yanquis no conocen el Fernet, boludo. Claro. A lo mejor por eso no fue mucha gente a recibirlo a Milei en Córdoba, ¿no? Digo, el precio de la botella de Fernet está a 14 lucas 200 según esta infografía que hace Milei. Algo va a poder decir, no, yo tengo una promo que consigo, que no sé qué. Pero claramente el aumento de un producto de consumo habitual en la mesa de los cordobeses se ha vuelto un bien medio preciado, medio de lujo. Bueno, viste, cuando son productos que son muy locales. Sí. Me acuerdo cuando una vez hubo la crisis de la tortilla en México. Claro. Las tortillas son los que, viste, como los que hacen los tacos. Claro, se empezó a subir el precio de la tortilla. Boludo, se armó un quilombazo antes de lo de Posobrador. Creo que estaba Fox, no me acuerdo quién estaba como presidente. Pero se armó un quilombazo. Bueno, ojo con el Fernet en Córdoba. A ver, prefiero esta discusión a los vasitos de Starbucks. Pero claro que digo, por lo menos si vamos a discutamos el precio del Fernet, loco. Por supuesto. Se produce en Córdoba. Y que además te reactiva el consumo de la gaseosa también. ¿No? Así que bueno, piensen bien la próxima, a ver si quieren emborracharse, ya saben. Claro. Muchas gracias, Martín, por este recorrido. 12 minutos para las 11 de la mañana hasta las 12. Seguimos en vivo. Comportate bien.